Buenas tardes a todos los amigos del canal. Hemos visto las semanas anteriores el tema de flexión compuesta, sobre todo el concepto aplicado naturalmente a columnas. Ahora vamos a ver como tema complementario de ese el diseño de tabiques de hormigón armado. Una forma eficiente de darle una rigidez adecuada al edificio que estamos diseñando frente a la acción de fuerzas horizontales, por ejemplo las acciones de viento, es mediante la construcción de muros estructurales o tabiques que como mínimo están ubicados en la zona de escaleras y ascensores y eventualmente, según las necesidades, pueden ser ubicados en otras posiciones. Ya veremos sobre qué criterios para que funcionen mejor. Acá tenemos una vista de un edificio con pórticos y donde los tabiques forman parte justamente de ese núcleo a la derecha de escaleras y ascensores. Normalmente los tabiques trabajan como ménsulas empotradas en la fundación y sobre este aspecto hay que remarcar, para cargas horizontales naturalmente, hay que remarcar que se requiere una fundación que constituye un empotramiento, ¿sí? O sea, una fundación adecuada para que le brinde al tabique ese empotramiento. Está sometido a esfuerzos de corte, momentos flectores y una carga normal generada por el peso propio de la estructura. Sería la situación más desfavorable. Los pórticos tienen una deformada diferente, entonces, por la interacción entre pórticos y tabiques en la estructura, anteriormente, hasta hace unos años, no era viable o no era tan sencillo armar modelos espaciales como hoy lo es. Entonces había métodos aproximados para evaluar la interacción entre pórticos que tenían ciertas condiciones de simetría y tabiques. Lo que se observa es que en los niveles inferiores el pórtico se apoya en el tabique y en los niveles superiores se vuelve más deformable el tabique que el pórtico, entonces hay una interacción inversa. El tabique se apoyaría, entre comillas, en los pórticos. Por lo tanto, es una configuración estructural que tiene evidentemente un límite de altura aconsejable para ser utilizada como tipología base. La interacción hoy por hoy se puede estudiar mediante modelos con software y no hay que hacer hipótesis simplificativas, sino simplemente se toma el modelo espacial, como vamos a ver, y se analiza el comportamiento. En la medida que la esbeltez del tabique crece, la interacción se va acentuando. El tabique presenta un modo de formación que es flexional, como dijimos tipo ménsula, y los pórticos presentan un tipo de formación a corte, por lo que la deformación relativa de un piso, del piso 10 referida a la del piso inferior, la del 9, es proporcional a la fuerza total lateral aplicada por encima de ese nivel. Por estas situaciones que se produce lo que mencionamos recién, el desplazamiento relativo entre pisos es mayor en los niveles inferiores de los pórticos, que básicamente se apoyan en los tabiques. Entonces tenemos deformación en los pórticos por cortante, deformación por flexión en los tabiques y la interacción entre ambos sistemas. En un tabique esbelto, los desplazamientos relativos van a crecer en los niveles superiores por el tipo de formación por flexión que tienen. Entonces tenemos que en los niveles inferiores la rigidez relativa del tabique es muy importante y limita la deformación de los pórticos, y en los niveles superiores, ya mencionamos, ocurre lo inverso. En conclusión, para que un sistema de tabiques por sí solo cumpla la función que debe tener, debe primero poseer una rigidez adecuada, el conjunto de tabiques, luego la disposición en planta debe ser adecuada y el esquema en general no superar los 20 pisos de altura de modo orientativo. Acá observamos, por ejemplo, un modelo espacial de pórticos y tabiques donde el tabique está modelado en rojo con un software que adrede se ha ubicado el tabique en forma asimétrica para que cuando colocamos el sistema de cargas horizontales observemos que toda la estructura presenta un desplazamiento y a su vez un giro.
Es lo que se ve acá, colocado un sistema de cargas iguales en cada nudo. La estructura no sufre solo un desplazamiento, sino un desplazamiento y una rotación. ¿Por qué? Porque la resultante de las cargas horizontales no coincide con el centro de rigidez, que sería el punto, que por definición, si aplicamos la fuerza, la estructura solo sufre un desplazamiento paralelo a sí misma. Esta asimetría entre las cargas y el centro de rigidez genera un momento en la planta, un momento torsor, que solicita más severamente a los pórticos y columnas más alejadas, o sea, a las columnas que pertenecen y vigas a los pórticos más alejados del centro de rigidez. El centro de rigidez está más cercano naturalmente a el núcleo de los tabiques. En los tabiques esbeltos se tiende a concentrar la armadura próxima a ambos bordes, de modo de generar un par interno que puede equilibrar los importantes momentos actuantes derivados de las cargas horizontales. Lo fundamental van a ser las cargas horizontales que actúan sobre los mismos y los momentos que éstas generan. En general, debido a la importante sección transversal, la carga axial última de compresión es bastante menor que la que provocaría la falla balanceada. O sea que son casos, cuando analizamos su comportamiento frente a cargas horizontales, de flexión compuesta con gran excentricidad en general. Por supuesto, si analizamos la condición de 1,20 D más 1,60 DL, tendremos cargas axiales dominantes, pero no son en general condicionantes para el diseño. Se suelen ensanchar los extremos del tabique con un espesor algo mayor, tal que permita colocar la armadura de flexión con un brazo de palanca más importante. Observamos una foto con la disposición en la zona de caja de escaleras y sensores. Donde se ve concentración de armaduras es en la zona donde se ensanchan los tabiques en correspondencia con los bordes. Acá vemos el refuerzo en la zona de las esquinas cuando el tabique no tiene ese engrosamiento, con estribos cerrados para confinar mejor las armaduras. En el reglamento especifican como nomenclatura la longitud del largo del tabique como LW, el espesor del tabique como H, la armadura vertical que toma la flexión AS, y después tendremos armadura horizontal, naturalmente, una malla de armadura vertical y horizontal, pero armadura horizontal también. Las componentes, tanto de armadura vertical como horizontal, están en cuanto a sus cuantías mínimas, están establecidas en el reglamento, con separaciones, la vertical S1 máximas y S2 la horizontal. Y eventualmente, si la incidencia del corte es importante, requieren del cálculo correspondiente para definirlas en función del esfuerzo de corte actuante. Para el diseño de flexión compuesta valen las consideraciones que vimos en columnas. Hay en algunas bibliografías de países vecinos diagramas de interacción para tabiques, con armadura, tabiques rectangulares, con armadura colocada en forma uniforme a lo largo de las caras o concentrada. Nosotros vamos a plantear el método general de resolución en base a las ecuaciones de equilibrio y la descompatibilidad de deformaciones. Que sería el método, se puede emplear en forma computacional, planteando las ecuaciones de equilibrio para que se vaya iterando hasta lograr la solución del problema, sobre la base de que no tenemos un diagrama de interacción para tabiques. Ese programita lo podrán ustedes desarrollar fácilmente con algún mínimo dominio de programación. Acá tenemos, por ejemplo, el esquema de armado de un tabique sin refuerzos en las esquinas, donde se concentran 3 Fidel 20 sobre el extremo, 2 Fidel 20 en aledaño y 4 barras del 16 en cada uno de los extremos en forma simétrica porque el viento no incide sobre ambas caras. Y la malla en este caso es armadura del 10 cada 20 en la zona central, con estribos cerrados en los bordes y con gancho en la zona central. Entonces, en términos generales, podemos plantear las ecuaciones de compatibilidad
planteando un diagrama de formaciones cualquiera, donde la deformación en el hormigón en la falla es del 3 por 1000, la profundidad del eje neutro va a ir variando, ¿sí? Y en función de la profundidad del eje neutro que fijemos y la deformación 3 por 1000 que está determinada, naturalmente vamos a encontrar las elongaciones en la armadura más traccionada, epsilon S1 y epsilon SI, hasta S4 o las capas que sean, y por otra parte las deformaciones correspondientes en la armadura comprimida. Planteamos la relación de triángulos, C es a E'(C), como por ejemplo D sub T es a la suma de D'C más epsilon S, y en función de esa correlación podemos obtener las deformaciones específicas en las armaduras, en cualquiera de las armaduras, despejando de dicha ecuación. Una vez que tenemos la deformación específica de esa armadura, podemos obtener la tensión sobre esa armadura multiplicando el módulo de elasticidad del acero por la deformación. Naturalmente siempre será menor o igual que Fi. El problema se resuelve por iteraciones hasta lograr que coincida satisfactoriamente, por un lado, el cociente del m último sobre n último, que es la excentricidad última, con la resultante interna del diagrama que hemos planteado, E sub n, de la cual vamos a obtener, planteando las ecuaciones correspondientes, mn y nn, el momento nominal y el esfuerzo nominal. Naturalmente va a requerir de varias iteraciones hasta que lleguemos a la situación de que E sub n y E sub u, el dato de referencia es E sub u, coincidan aceptablemente, y esa será entonces la solución del problema. La variable es la profundidad del eje neutro C, donde la deformación específica en el hormigón es constante y 3 por 1000 según el reglamento. Entonces fijo un valor para la armadura extrema más traccionada, epsilon CI, es un criterio posible y con ello obtengo C. Otro criterio posible es directamente ir planteando diferentes valores de C sobre la base de D'C igual a 3 por 1000. Con ese valor de C obtengo la profundidad del bloque de compresiones A igual a beta 1 por C. La resultante C sub C es 0,85 F'C B por A. En esto es totalmente igual a lo que vimos para una columna rectangular. Pn va a ser igual, esto es un poco más extenso, a C sub C, la resultante de compresión sobre el hormigón, más la sumatoria de las resultantes en las fuercitas de las armaduras ubicadas en la zona comprimida, F'SI por ASI, menos la sumatoria de las resultantes de las fuerzas sobre la armadura traccionada. El momento nominal va a ser igual a cada una de las fuerzas por su brazo de palanca, tomado respecto del baricentro del tabique. MNSC por LW sobre 2 menos A sobre 2, y así tendremos una sumatoria de fuerzas en las armaduras comprimidas en las distintas capas por sus brazos correspondientes de palanca, y por otro lado la sumatoria de fuerzas en las armaduras traccionadas por su correspondiente brazo de palanca. Por eso puse genéricamente SI a SI y la LW menos sobre 2 menos I sub I. Es genérico porque hay varias capas de armadura. Uno puede decir, bueno, considero la concentración de armadura extremo y omito considerar las armaduras en las caras internas que tienen un diámetro menor y tienen una deformación específica menor, tanto tracción como compresión. Se puede hacer tranquilamente y se acota un poco la cantidad de fuerzas que estamos trabajando y se reduce un poquito la ecuación, pero no presenta una gran complejidad. Entonces tenemos Mn y tenemos Pn o N, tenemos la excentricidad E sub n, que resulta de la posición del eje neutro que supuse C. Ahora la comparo con E sub último, M último sobre P último. Si son semejantes, entonces tengo la solución del problema. Si no lo son, naturalmente tendré que volver a iterar. Como disposiciones constructivas, según el CIRSOC 201-2005, concordante con el ACID 318-2005, establece cuantías mínimas de armadura vertical con diferentes valores si las barras son de 16 milímetros o menores o mayores de 16 milímetros para acero
FI mayor que 420 megapascales, lo usual es acero en nuestro ámbito, acero ADN 420, y también establece cuantías de armadura mínimas horizontales, o sea, hay que colocar una malla naturalmente, con igual criterio, para diámetros de barras menores que 16 milímetros o mayores. Siempre cuando las barras son menores o iguales que 16 milímetros, la cuantía requerida vertical o horizontal se reduce. No importan los valores porque eso lo van a ver ustedes cuando consulten el reglamento, cuando vayan a ejecutar un proyecto. La separación de las armaduras verticales y horizontales, según el artículo 765 del 201-2005, es menor o igual que 2,5 veces el espesor del tabique, 25 veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro o menor o igual que 30 centímetros. Con respecto a la armadura vertical, no necesita estar encerrada por estribos horizontales cerrados cuando la totalidad de esa armadura sea menor que 0,01 de AG o no se requiera como armadura de compresión. También hay un comentario respecto de la armadura mínima exigida a colocar en zona de aberturas de puertas y ventanas, que usualmente hay en los tabiques. Se colocan cuando mínimo dos barras de 16 milímetros en los bordes o aberturas, que se deben prolongar más allá de las esquinas una longitud igual a la longitud de anclaje, que ya vimos cómo calcularla en barras, o 60 centímetros. Esto a falta de un análisis más preciso. Si las dimensiones del hueco son mayores, habrá que hacer un análisis más ajustado que esto. Los tabiques en general tienen un espesor relativamente reducido con respecto a la altura. Situaciones que en algunas circunstancias han dado origen a inestabilidades en la dirección de menor inercia. En ciertas circunstancias se puede hacer un análisis simplificado al pandeo que vamos a plantear y que en el reglamento o en el código ASI 318 se permite ese enfoque siempre y cuando se cumplan ciertas cuestiones que vamos a enunciar. Si H es el espesor del tabique, supuesta la carga total axial en el baricentro, la resistencia sin excentricidad accidental y sin pandeo sería, como vimos en columnas, 0,85 de F'C por el espesor H por la longitud LW. Ahora bien, asumiendo una excentricidad máxima igual al borde del núcleo central, o sea en H sobre 3, y considerando el equivalente a esa situación, que es colocar una carga concentrada sobre un área reducida de ancho igual a 2/3 de H, tenemos la expresión con excentricidad incorporada, pero sin el efecto de pandeo. Pn es igual a 0,85 de F'C, ahora ya no es por H, sino por 2/3 de H, por la longitud del tabique LW. Multiplicando, nos queda 0,567 por F'C por el espesor, por la longitud. Ahora, si le incorporamos en forma aproximada, veremos que es una expresión empírica aproximada que tiene validez en un cierto entorno. Lo multiplicamos por el factor entre corchete, tenemos en cuenta el pandeo en la dirección más débil, donde K serían las condiciones de borde del tabique en el piso inferior y superior, LC la altura del tabique y H, como dijimos, el espesor. Es un factor de reducción de la carga axial. Entonces en el reglamento se establece justamente la ecuación que vemos, Φ por Pn igual a 0,55 de Φ, que es el coeficiente 0,65 en este caso, F'C por el área del tabique por el término entre corchetes. Pu debe ser menor o igual que Φ por Pn. Vemos el dibujo en planta, H es el espesor, estamos analizando el pandeo, la inestabilidad en esa misma dirección. K puede tomarse si los extremos están ambos restringidos contra la rotación, puede ser en ambos o en uno de ellos. Un coeficiente igual a 0,8 sería un empotramiento elástico. Si no están restringidos, se adopta 1, que sería el caso típico de Euler, articulado-articulado, y para tabiques no arrastrados contra el desplazamiento lateral se toma igual a 2. En general, hay que aclarar, a pesar de estar solicitados por fuerzas axiales importantes, las losas de entrepisos, si son macizas, le confieren un soporte lateral importante, entonces usualmente no es
necesario considerar un factor K igual a 2. Entonces, repasando, ¿bajo qué circunstancias se puede aplicar este método? Este es el espesor que se ve ahí importante, pero en realidad un tabique usual debe estar en el orden de los 20 centímetros aproximadamente. Para aplicar este método empírico, h tiene que ser mayor que 1/25 de la altura o longitud del tabique. LC la altura, LW el largo. Y a su vez mayor que 10 centímetros. Y este es un límite que habría que analizarlo, evaluarlo, porque 10 centímetros, si el tabique tiene 3,20 m de altura, es muy poco. ¿Sí? Tiende a ser inestable en esa dirección frente a una carga importante axial. Para tabiques o muros de submuración, h mayor o igual que 20 centímetros. No vamos a mencionar el diseño del corte de tabiques porque todavía no lo hemos visto en paravigas. Entonces primero lo vamos a ver el enfoque conceptual de diseño en vigas esbeltas al corte, y después nos enfocaremos en cómo se aplica en tabiques. Vamos a hacer solamente un comentario para cerrar esta primera presentación. Si acaso el esfuerzo de corte es reducido, de último, ¿y qué sería reducido? Que fuera menor que Φ por BC sobre 2. BC es el esfuerzo de corte que puede tomar el hormigón por sí solo. En ese caso no se requiere el cálculo de la armadura de corte, sino se coloca la armadura mínima que está estipulada en el reglamento. De no ser así, sí se calcula la armadura BS requerida de corte, con una separación horizontal S2 entre capas, con los límites que se establecen abajo, 1/5 de la longitud del tabique, 3 veces el espesor o 50 centímetros, que son muy amplios, muy grandes. Ya veremos que desde el punto de vista de la imagen, si uno llega a adoptar cualquiera de estos valores límites, se va a ver feo, porque va a haber una separación entre capas horizontales de estribos demasiado importante. Pensemos que estos estribos también tienen que limitar la tendencia al pandeo de la armadura bajo cargas de compresión. Entonces tenemos que pensar en S2 bajo ese concepto en el orden de 16 veces el diámetro de barra. Armadura horizontal, cuantía mínima establecida por el reglamento, la que está separada de S2, mayor que 0,025 del ancho por la longitud del tabique. En este caso, en lugar de plantear el mismo reglamento como H, lo plantea como B. Y respecto a la cuantía mínima geométrica de la armadura vertical, son las dos expresiones que vemos. Una es 0,025 y la otra está en función de la altura del espesor, la longitud, y la cuantía de la armadura horizontal, o sea, se correlaciona con la cuantía de la armadura horizontal. La separación entre barras verticales es S1 y entre capas horizontales de estribos S2. Entonces son los requisitos de cuantía mínima horizontal y vertical. Todo tabique tiene que tener una armadura en ambas caras, horizontal y vertical. La separación de las armaduras verticales S1 máxima tienen estos límites: 1/3 de la longitud del tabique, 3 veces el espesor o 50 centímetros. Esto puede ser que funcione bien, lo anterior es bastante discutible. Bueno, gracias por su atención y continuaremos en el próximo video. Los esperamos.